apuesta por vivir con la dignidad, ha construido cada rincón, cada calle, cada plaza, cada espacio. Gracias, diputado presidente. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres será el próximo día 25 de noviembre, próximo domingo. Es grato que el día de hoy podamos estar haciendo esta conmemoración en este recinto de la Cámara de Diputados. La violencia es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual dentro o fuera del domicilio familiar. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la norma oficial mexicana nos dan definiciones de tipo de violencia y establecen que la violencia no solo se ejerce en el ámbito familiar, sino también en lo privado, en lo público y en lo institucional. En este sentido, en nuestro país, la violencia en sus diversas modalidades es generalizada, entendiéndose esta como la violencia que el gobierno ejerce contra la ciudadanía. Con base en datos obtenidos a través del Coneval, sabemos que en México, de los casi 110 millones de habitantes, existen 52 millones en estado de pobreza. Es decir, el actual gobierno y los anteriores se han encargado de ejercer violencia económica, no solo contra las mujeres, sino contra la ciudadanía en general, ya que dicha violencia se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor a un trabajo igual. Esto se llama violencia laboral. Otras formas de violencia que ejerce el gobierno en contra de la ciudadanía es la patrimonial, ya que el 17.1 millones de personas carecen de calidad y de espacios de vivienda, así como de servicios básicos, pues la Carta Magna establece en nuestro país el derecho de todo individuo a una vivienda digna, derecho que no es respetado, ya no digamos la violencia que se ejerce a los 11.7 millones de personas que viven en marginación y en pobreza extrema. Pero también se ejerce violencia institucional a los 35.8 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud. El 60.7 de la población no tiene seguridad social, porcentaje que aumenta y que estamos seguros que va a aumentar por la infame reforma laboral que el PRI, el PAN y sus aliados acaban de aprobar. El gobierno federal ha venido realizando acciones en detrimento de la población vulnerable, nuestros niños y nuestros jóvenes, ya que el 23.2% millones de personas sufren rezago educativo. Es decir, este gobierno pretende mantener en la ignorancia, la marginación, el abandono y la indiferencia a los más vulnerables en nuestro país, ejerciendo violencia psicológica, patrimonial, económica, según las definiciones de la ley citada. Tampoco podemos olvidar la violencia alimentaria de la que son víctimas más de 28 millones de personas. En nuestro país, los programas del gobierno federal son insuficientes, ya que están dirigidos a grupos vulnerables y como un elemento adicional, el aumento a la tendencia laboral de la pobreza, es decir, con un salario ya no se puede adquirir ni siquiera la canasta básica. Esto se traduce en que es exponencial el aumento de la miseria y la pobreza en nuestro país. Los trabajadores con su sueldo no podrán adquirir siquiera alimentación para la familia, que es un derecho que la Constitución del país otorga a todos los mexicanos. Con lo anterior, podemos afirmar
que con estos mecanismos de violencia que el gobierno ejerce en contra de la población no es más que una violencia psicológica para someter a la voluntad ciudadana, orillando a sobrevivir en las peores condiciones, para obligarnos a recibir migajas a cambio del voto, para llegar al poder, como se demuestra en los casos de Monex y la tarjeta Soriana. En este caso, la violencia histórica generalizada da que el 15.5% de las mujeres padecen violencia física, es decir, casi 16 millones de mujeres en este país han sido golpeadas por lo menos una vez, y no solamente por sus parejas. Si contrastamos estos datos a nivel estatal, podemos decir, termino, presidente, que la violencia en Chiapas es alrededor del 30%, pero en el Estado de México, un estado conurbado a la ciudad, es del 20.6%. De 2009 a 2010 hubo 890 feminicidios en el país, de los cuales 34.7% fueron en el Estado de México. Pero no nos alarmemos, lo peor está por venir. La mayor violencia intrafamiliar, psicológica, pública e institucional viene a partir del 1 de diciembre. Si no rescatamos a la población mexicana, no vamos a poder rescatar a las mujeres de este país. Muchas gracias.